Artículo escrito por Frank Barrios Gómez en la sección de sociales del Diario de Jalapa, con fecha martes 12 de julio del año 2016. Tema: Poncio Pilatos. Su vida se relaciona con la crucifixión de Jesús de Nazaret, el profeta que resultaba una incomodidad para los sacerdotes corruptos del Sanedrín. El nombre de Pilatos es nombrado en la Biblia y se le conoce como el prefecto que se lavó las manos al no encontrar delito que perseguir contra Jesús de Nazaret. En 2 ocasiones intentó liberarse de esa situación que le resultaba incómoda. Por una sencilla razón: él era amigo del Nazareno y le brindaba protección para que continuara con su labor de evangelización y los sacerdotes del Sanedrín no pudieran dañarle. El pueblo amaba a Jesús, considerándolo un gran profeta, por cuya boca se manifestaba Dios. Además, la esposa de Pilatos, Claudia Prócula, era discípula directa de Jesús, comulgando con sus enseñanzas. Sobre este personaje, Antoine May, estadounidense, colaboradora de The San Francisco Chronicle, Angeles Times y Cosmopolitan, hizo una exhaustiva investigación que plasmó en su obra La mujer de Poncio Pilatos, motivada por un sermón que había escuchado en una iglesia. Sobre la esposa de Pilatos, la Biblia la menciona muy poco. Cuando interviene ante su esposo, diciéndole que va a hacer que se derrame sangre de un justo, entre paréntesis Jesús, pero en otro tipo de literatura. Es bastante lo que se conoce sobre Claudia, quien desde pequeña mostró tener dotes paranormales, gracias a los cuales sus padres, Selene y Marco, emparentados con la alta alcurnia de la nobleza romana, queriendo escalar posiciones, aprovecharon las facultades de su pequeña hija, quien a los 10 años de edad era conocida en el imperio como una niña que poseía el don de la clarividencia, adelantándose a eventos que todavía no se habían llevado a cabo. Cierto día, encontrándose en el Circo Máximo romano, con una multitud de 50,000 almas en el Palacio de Honor, al lado de César Tiberio con su esposa, quiso poner a prueba las facultades de la pequeña Claudia. Le pide que le dé el nombre del gladiador que ganará en el combate, quedando sorprendidos por la respuesta de la niña. Ella nombró a Holtan, el de menor corpulencia y con menos experiencia en esos menesteres. Desde ese momento empezaron a tomar muy en serio los vaticinios de la infante. Claudia, a pesar de ser la esposa del prefecto, siempre prefería llevar una vida como la de las demás judías, alegres, que participaban en fiestas rituales, ya que ella sentía atracción por todo lo esotérico y las costumbres judías le llenaban completamente. Esto la motivó a adentrarse a las costumbres de la vida pagana y participar en sus creencias hasta convertirse en una de las discípulas más cercanas al Salvador del mundo. Pilatos, quien más que todo lo que buscaba era congraciarse cada vez más con el emperador César Tiberio, estaba inmerso en la vida política, deseoso de alcanzar ascensos que lo convirtieran en un personaje que fuera llamado a vivir en Roma, al servicio del emperador, y disfrutar de todas las comodidades que la capital del mundo, donde estaban los senadores y altos funcionarios que gobernaban al Imperio Romano. En la Biblioteca Vaticana, en Roma, existe una carta fechada en el año 32 de Poncio Pilatos al emperador César Tiberio, y en calidad del procurador romano en Judea,
al emperador de Roma. El documento es considerado oficial. De él extraigo algunos párrafos, donde Pilatos escribe su sentir sobre Jesús de Nazaret. A Tiberio César. Apareció en Galilea un hombre joven, que en nombre de Dios que lo envió, predicaba humildemente una nueva ley. Cierto día en el que el prefecto hacía su recorrido por las calles de Judea, le llamó la atención ver a ese hombre joven, que ante una multitud daba un mensaje. Sintió cierto temor al suponer que podría tratarse de un agitador que atentaba en su contra. Para no interferir en ese movimiento, le pide a su secretario que se mezcle entre la multitud y luego le dé un informe sobre lo escuchado. Así lo hizo su empleado y luego se reunió con el mandatario para decirle lo que había escuchado. Señor, he escuchado con detenimiento lo que este hombre, de nombre Jesús, predica. No se trata de un agitador. Habló más a favor de nosotros, los romanos, que de su propio pueblo. Nunca he leído en obras de filósofos lo que enseña este hombre, quien es un verdadero maestro, y no tiene comparación alguna con estos sabios de la literatura. Desde ese momento, Pilatos le brindó protección a Jesús, quien era libre de predicar su palabra, ya que los envidiosos del Sanedrín querían lincharle por descubrirles su red de corrupción y explotación hacia el pueblo. Pilatos cita a Jesús a su palacio para conocerle personalmente, y al tenerlo al frente, dice en la carta: mis pies parecían aferrados con correas de hierro al piso de mármol, temblando yo con todo el cuerpo, cual un ser culpable, a pesar de que él estaba tranquilo. Sin moverme, admiré durante algún rato a este hombre excepcional. Nada había en él ni en su carácter que fuera repulsivo, pero en su presencia sentí un profundo respeto. Le dije que lo rodeaba una contagiosa sencillez, que lo situaba por encima de los filósofos y maestros de su tiempo. A mí y a todos nos causó una honda impresión, debido a su amabilidad, sencillez, humildad y amor. Termina la carta diciendo: tu obediente servidor, Poncio Pilatos. Si Pilatos le daba protección a Jesús de Nazaret y su esposa, Claudia, era discípula del Nazareno, claro está que el prefecto lo protegió hasta donde le fue posible. Ordena que la crucifixión sea en la hora nona, 3 p.m., 3 de la tarde, del viernes. El sabbat judío inicia el sábado a las 6, y como mandatario ordenaría que el cuerpo fuera bajado de la cruz a las 6, quizás unos latigazos para el inculpado, y la pena quedaba saldada. Por eso no creyó que Jesús muriera antes de ese tiempo. Concede el cuerpo a José de Arimatea, rico comerciante, miembro del Sanedrín y tío de Jesús. Además, que no le fracturaran las extremidades y así lo sepulten. Todos estos privilegios que brindó al emperador de Judea a Jesús fue porque eran grandes amigos, además de ser el maestro de su esposa, Claudia Prócula. Fin del artículo.